Buenas tardes, buenas tardes. Me encantaría que me dijerais si se me oye, porque no sé, no puedo abrir el otro dispositivo y no tengo ni idea si se me oye o no. Me haríais un gran favor si me dijerais si se me oye la voz adecuadamente. Pues vamos a comenzar ya. Hoy estaremos, calculo, cerca de hora y media, más o menos. A ver qué pasa con el sonido de aquí, que no me oigo, no me oigo. No me oigo, no me oigo. Y no sé por qué no me oigo. ¿Por qué no me oigo? Sí, 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 sí. Vamos a comenzar ahora. Ahora me oigo bien. Ahora me oigo bien. Pues buenas tardes, hoy es 28 de febrero de 2025. Son las 17:42 de la tarde y les habla Iki. Comenzamos con un tema polémico, para variar. Y se trata de la triangulación de mujeres, de la utilización de la imagen de la mujer en sectas digitales y grupos psicopáticos, grupos coercitivos digitales. Intentaré escucharme para ver si la música está alta o no. Un segundo. Pues ya está. Todo solucionado parece. Comenzamos. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué veis en la imagen? ¿Os suena de algo? ¿Os sentís identificadas? ¿Alguna de vosotras? ¿Sabéis lo que es la triangulación? Bueno, pues yo os lo voy a explicar.
El juego siniestro. Triangulación y manipulación de mujeres en sectas digitales. Las sectas digitales han evolucionado hasta convertirse en auténticos laboratorios de manipulación psicológica, donde las dinámicas de control y sometimiento se perfeccionan a través de estrategias que, aunque antiguas en esencia, encuentran el ecosistema en Internet un terreno fértil para su proliferación. Entre las tácticas más eficaces utilizadas por los manipuladores que operan en estos espacios destaca la triangulación, un proceso perverso mediante el cual se enfrenta a dos personas, en este caso y generalmente mujeres, con el fin de debilitarlas, someterlas emocionalmente y consolidar el poder del instigador. Este fenómeno no es nuevo. La triangulación ha sido estudiada en contextos de abuso narcisista, dinámicas familiares disfuncionales e incluso en estrategias de manipulación política y sectaria. Sin embargo, en el ámbito digital su aplicación adquiere matices aún más insidiosos. La falta de contacto físico, la velocidad con la que se difunde la información y el anonimato parcial que permite las redes sociales crean un entorno donde la manipulación puede ejecutarse con precisión quirúrgica y con un impacto devastador. En este juego de control, el instigador, a menudo un psicópata, narcisista o manipulador maquiavélico, actúa como el eje central de la estrategia. Su objetivo no es únicamente el dominio de las mujeres involucradas en la triangulación, sino también la generación de un conflicto que refuerce su autoridad dentro de la secta digital. Mediante técnicas de refuerzo intermitente, comparaciones sutiles, mensajes contradictorios y la fabricación de rivalidades, logra sembrar el caos sin exponerse directamente, dejando que las propias víctimas se destruyan entre sí. Pero ¿quién son esas mujeres atrapadas en el engranaje de la triangulación? Generalmente se trata de dos figuras bien diferenciadas. Una, la mujer ariete, aquella que consciente o inconscientemente es utilizada como arma de ataque contra otra. Puede ser alguien con una personalidad combativa, con carencias emocionales, o simplemente alguien que ha sido condicionada para actuar con agresividad en busca de la validación del manipulador. La mujer, objeto de la triangulación, no siempre es una víctima pasiva. Puede ser alguien que inicialmente contaba con una posición de cercanía con el manipulador y que tras un cambio abrupto en la dinámica se ve relegada, provocando en ella confusión, angustia y una necesidad de recuperar su estatus. El campo de batalla donde se desarrolla esta estrategia es el ecosistema digital. Foros, grupos cerrados, chats privados y plataformas de streaming donde la secta ha establecido su comunidad. Allí el manipulador juega con la percepción de su audiencia, impulsando narrativas que refuerzan el enfrentamiento y utilizando la estructura misma de la secta para aislar y debilitar a quienes cuestionan el juego. El morbo
como motor económico, monetización del conflicto y la destrucción. Si bien el propósito principal de la triangulación en estos entornos es la consolidación del poder y el control psicológico sádico de sus víctimas, hay un factor adicional que no debe ser subestimado: el lucro. Las plataformas digitales han convertido el contenido basado en la confrontación en una fuente inagotable de ingresos. Los algoritmos que rigen redes sociales y plataformas de streaming premian la interacción. Y nada genera más interacción que un conflicto en tiempo real. Las peleas, los ataques y las narrativas de odio funcionan como un espectáculo grotesco que retiene a la audiencia, convirtiendo la miseria de las víctimas en un producto rentable. El manipulador no solo obtiene satisfacción al ver cómo sus marionetas se destrozan entre sí, sino que además convierte cada insulto, cada indirecta y cada disputa en un activo financiero. Cuanto más virulentos sean los enfrentamientos, más reacciones provocan en el público, lo que se traduce en más vistas, más comentarios, más tiempo de visionado y, en consecuencia, más dinero en publicidad, membresías o donaciones directas. Algunas plataformas permiten incluso la monetización de transmisiones en vivo, en las que la propia audiencia puede pagar para influir en la conversación, dejando mensajes que alimentan aún más la discordia. En este sentido, el conflicto no solo es generado y manipulado, sino que además es mercantilizado, convirtiéndose en un espectáculo que la secta digital ofrece a su audiencia como si de un coliseo virtual se tratase. El resultado es una espiral de violencia psicológica y simbólica donde nadie gana, excepto el instigador. Las mujeres enfrentadas quedan emocionalmente devastadas. Sus reputaciones pueden verse gravemente dañadas y en muchos casos el desgaste psicológico las empuja al aislamiento o incluso al abandono de la plataforma. Mientras tanto, el manipulador desde su trono de impunidad recoge los frutos de su estrategia: un público fidelizado, un dominio absoluto sobre su comunidad y un flujo constante de ingresos derivados del morbo ajeno. La manipulación psicológica en el entorno digital es un fenómeno complejo, pero desenmascararlo es el primer paso para despojar a los manipuladores de su poder. Lo primero que vamos a ver son los fundamentos psicológicos de la triangulación y la aplicación en sectas digitales o grupos coercitivos digitales. Los grupos coercitivos, incluyendo las sectas digitales, se sustentan en sofisticadas estrategias psicológicas de manipulación que buscan establecer y perpetuar dinámicas de poder asimétricas. Una de las herramientas más utilizadas por los líderes y manipuladores dentro de estos entornos es la triangulación. Un mecanismo que explota la inseguridad, la rivalidad y la necesidad de validación de sus víctimas. Exploraremos los fundamentos psicológicos de la triangulación y cómo es utilizada estratégicamente en el contexto digital para dividir y controlar a las mujeres dentro de estos grupos. La triangulación es un concepto ampliamente estudiado en psicología.
definido como la introducción de una tercera persona en una relación dual con el fin de generar conflicto, dependencia emocional o competencia. Minuchin, 1974. En el ámbito de los grupos coercitivos, la triangulación no solo cumple una función de control emocional sobre la víctima, sino que también refuerza la estructura de poder del manipulador, aislando a individuos que podrían desafiar su autoridad y sembrando desconfianza entre los miembros. La triangulación como mecanismo de control psicológico. La triangulación es una de las herramientas más efectivas y corrosivas dentro de los mecanismos de manipulación psicológica. Una estrategia insidiosa que permite al manipulador erigirse como el centro absoluto del entramado relacional, sembrando rivalidades, desestabilizando identidades y socavando la autonomía de sus víctimas. Su esencia radica en la introducción de un tercer elemento en una relación, que en condiciones sanas debería ser bidireccional. Este mecanismo se sustenta en diversas dinámicas psicológicas que han sido ampliamente documentadas en los estudios sobre abuso emocional y coerción social. Refuerzo intermitente y manipulación emocional. El manipulador alterna deliberadamente entre la idealización y la desvalorización de cada uno de los individuos atrapados en la dinámica triangular. Esta alternancia genera una dependencia emocional extrema en las víctimas, quienes, desconcertadas y ansiosas por recuperar el favor perdido, se esfuerzan cada vez más en complacer al manipulador, cayendo en un ciclo interminable de sometimiento emocional. Ferenczi, 1933. La incertidumbre constante sobre su estatus dentro de la estructura de poder impide que las víctimas puedan establecer límites o reaccionar de manera racional ante el abuso. Comparación y competencia inducida. El manipulador actúa como el juez supremo dentro de la estructura relacional, fomentando rivalidades mediante la comparación constante entre sus víctimas. Resalta las supuestas virtudes de una y los defectos de la otra, para luego invertir los papeles según su conveniencia. Este juego despiadado genera un estado de alerta permanente entre quienes participan en la triangulación, creando un ambiente donde nadie se siente seguro y todos buscan desesperadamente demostrar su valía. Hartman, 1968. La competencia inducida no solo fragmenta la cohesión entre las víctimas, sino que refuerza la figura del manipulador como el único árbitro con el poder de otorgar reconocimiento y validación. Desestabilización de la identidad y la autoestima. La constante fluctuación entre la idealización y el desprecio erosiona progresivamente la identidad de las víctimas. Se ven obligadas a redefinirse a través de los ojos del manipulador, perdiendo así su autonomía psicológica. Aquellas que son sometidas a la triangulación comienzan a internalizar la narrativa impuesta, viéndose a sí mismas bajo la lupa de las evaluaciones arbitrarias del abusador. Esto las vuelve más vulnerables a la manipulación, menos propensas a desafiar el statu quo y en última instancia más fáciles de controlar. Herman, 1992. Cuando estos mecanismos se aplican dentro de un grupo sectario digital, se convierten en herramientas de cohesión forzada y eliminación de disidencia. La triangulación deja de ser un fenómeno interpersonal y se transforma en una táctica de dominio colectivo, donde la manipulación emocional es amplificada por la inmediatez y el anonimato del entorno digital.
La aplicación de la triangulación en sectas digitales. En los entornos digitales la triangulación se adapta y muta, potenciándose gracias a la inmediatez de la comunicación, la posibilidad de manipulación encubierta y la proliferación de rumores sin necesidad de confrontación directa. Redes sociales, foros y plataformas de mensajería privada se convierten en campos de batalla donde el manipulador juega con los vínculos interpersonales como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Dentro de la secta digital, esta estrategia se manifiesta a través de diversas modalidades que refuerzan la dinámica de control. 1. Creación de enemistades artificiales. A través de la difusión de rumores cuidadosamente diseñados o la manipulación de conversaciones privadas, el manipulador introduce hostilidad entre dos mujeres dentro del grupo. La meta es que una ataque a la otra sin que él tenga que intervenir directamente, consolidando así su posición de autoridad mientras observa desde las sombras el caos que ha orquestado. La víctima de la calumnia, al sentirse traicionada, reacciona con hostilidad, cayendo en la trampa del manipulador y perpetuando el ciclo de conflicto. Juego de favoritismos. Se otorgan privilegios temporales a una mujer sobre otra para generar celos y competencia, asegurando así la lealtad incondicional de ambas. A una se le concede el rol de confidente, mientras que la otra es relegada al ostracismo, solo para luego invertir los papeles. Esta mecánica mantiene a las víctimas en una lucha constante por la aprobación del manipulador, reforzando su dependencia emocional y previniendo cualquier alianza que pueda debilitar su poder. Victimización selectiva. En este esquema el manipulador se presenta como víctima de una de las mujeres y busca el apoyo de otra para que ésta actúe como su defensora. La elegida, convencida de que está protegiendo a alguien indefenso, se convierte en una mujer ariete, atacando ferozmente a la supuesta agresora y reforzando la estructura de la triangulación, sin ser consciente de que es una mera herramienta en el juego del manipulador. Impacto psicológico en las víctimas. Las mujeres que son sometidas a triangulación dentro de estos grupos experimentan una serie de efectos psicológicos devastadores, que afectan tanto a su bienestar emocional como a su capacidad de discernimiento. Entre los principales daños psicológicos se encuentran ansiedad y paranoia, la incertidumbre constante sobre su posición dentro del grupo y el temor a ser desplazadas o atacadas generan un estado de ansiedad permanente. La víctima vive en alerta constante, analizando cada interacción en busca de signos de rechazo o favoritismo, lo que la sumerge en un estrés emocional crónico. Dependencia emocional y sumisión. La necesidad de recuperar el favor del manipulador refuerza patrones de sumisión y autonegación. Las víctimas llegan a interiorizar la idea de que su valía depende enteramente de la aprobación del manipulador, lo que las hace incapaces de romper con la dinámica abusiva. Aislamiento y exclusión. Aquellas que perciben la manipulación y deciden alejarse suelen ser blanco de campañas de difamación y ataques colectivos. La estructura de las sectas se encarga de demonizar a las disidentes, presentándolas como traidoras o enemigas del grupo, lo que dificulta enormemente su recuperación y reinserción en otros entornos sociales. Estos efectos psicológicos no solo garantizan la perpetuación del abuso dentro del grupo, sino que también aseguran que el manipulador mantenga el control absoluto sobre sus víctimas, dejándolas en un estado de vulnerabilidad extrema. Entonces, quedamos de acuerdo que la triangulación actúa como una estrategia de poder. La triangulación dentro de las sectas digitales no es un fenómeno fortuito ni espontáneo, sino una estrategia de poder
meticulosamente diseñada para dividir, controlar y someter a sus miembros. En particular, esta táctica se dirige a mujeres con baja autoestima o vulnerabilidad emocional, quienes, en su búsqueda de reconocimiento y pertenencia, quedan atrapadas en una red de manipulación que las convierte en meras piezas dentro del juego del abusador. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para prevenir el daño psicológico que generan y, más aún, para debilitar la estructura de poder de estos entornos coercitivos. Solo mediante la identificación temprana y la comprensión profunda de estos mecanismos es posible contrarrestar su impacto y recuperar la autonomía emocional de las víctimas. La mujer como objetivo dentro de la dinámica de triangulación. La manipulación psicológica dentro de los grupos coercitivos se nutre de la instrumentalización de ciertos individuos con características psicológicas específicas. Y en el caso de la triangulación en entornos sectarios o de comunidades tóxicas, la mujer es frecuentemente utilizada como pieza clave para el sostenimiento de la estructura de poder. La selección de estas mujeres por parte del manipulador no es casual, sino que responde a una serie de factores psicológicos y sociales que las predisponen a convertirse en herramientas dentro de este juego de manipulación. Los factores que predisponen a una persona a ser instrumentalizada en una triangulación son baja autoestima y búsqueda de validación externa. Uno de los factores más determinantes que hacen a una mujer susceptible de ser utilizada en una triangulación es la baja autoestima. Según Baumeister, 1993, la autoestima baja no implica necesariamente que el individuo se valore poco en términos absolutos, sino que es altamente dependiente de la validación externa para mantener una imagen positiva de sí mismo. Esta necesidad de reconocimiento y refuerzo positivo puede hacer que una persona sea particularmente vulnerable a las tácticas de manipulación emocional de un psicópata o narcisista. En este contexto, la mujer instrumentalizada es colocada en una situación donde su autoestima depende de la atención y aprobación del manipulador. A través de halagos estratégicos y comparaciones favorables, el manipulador crea en ella la ilusión de ser especial, única y valiosa dentro del grupo. Sin embargo, esta validación es condicional y se usa como herramienta de control, lo que hace que la mujer busque constantemente la aprobación de quien la manipula, incluso si eso implica atacar a otra persona dentro de la triangulación. Dependencia emocional y vulnerabilidad psicológica. La dependencia emocional es otro factor que juega un papel crucial en la vulnerabilidad a la triangulación. Carter, 2008, define la dependencia emocional como una necesidad desmesurada de recibir amor y afecto de los demás. Al punto de sacrificar la propia autonomía y bienestar para mantener vínculos afectivos. En los entornos sectarios o tóxicos, esta característica es aprovechada por los manipuladores para generar una relación de pseudoafiliación que mantiene a la persona atada al grupo y dispuesta a obedecer sus designios sin cuestionamiento. En el caso de la mujer dentro de la triangulación, el manipulador fomenta esta dependencia haciéndola sentir indispensable, a la vez que refuerza la idea de que su valor proviene de su rol dentro del grupo. De esta manera, la mujer no solo desarrolla una lealtad ciega hacia el manipulador, sino que también percibe a otra mujer involucrada en la triangulación como una amenaza a su posición privilegiada, lo que la motiva a atacarla sin necesidad de que el manipulador intervenga explícitamente. Necesidad de pertenencia y miedo al rechazo en grupos.
Desde la perspectiva de la teoría de la motivación de Maslow, la necesidad de pertenencia es un impulso fundamental en la psique humana. Las personas buscan formar parte de grupos sociales y mantener relaciones significativas para sentirse aceptadas y valoradas. En los entornos coercitivos, esta necesidad se convierte en un arma de control. Las mujeres que son seleccionadas como arietes en una triangulación suelen temer al ostracismo y al rechazo. El manipulador, consciente de esto, utiliza la inclusión y exclusión dentro del grupo como una herramienta de presión. Si la mujer sigue sus indicaciones y ataca al objetivo designado, se le recompensa con más validación y reconocimiento. Si por el contrario comienza a cuestionar la dinámica o a mostrar dudas, se le amenaza con ser marginada o incluso convertida en la próxima víctima de la triangulación. El papel de las mujeres dentro de los grupos coercitivos y cómo son utilizadas para reforzar la estructura de poder. Los grupos coercitivos, ya sean sectas, comunidades tóxicas en línea o grupos disfuncionales de cualquier índole, necesitan mantener una estructura de poder jerárquica para su supervivencia. Dentro de esta estructura, las mujeres pueden desempeñar distintos roles que contribuyen a la estabilidad del sistema. Pero cuando son instrumentalizadas en la triangulación, su función principal es la de ejecutar la voluntad del manipulador, sin cuestionarla. El papel de la mujer en la triangulación no solo beneficia al manipulador en términos de venganza o consolidación del poder personal, sino que también cumple una función dentro de la dinámica grupal. En muchos casos, la presencia de un chivo expiatorio, la mujer atacada, y un agente ejecutor, la mujer ariete, fortalece la cohesión interna del grupo al dar a los demás miembros un espectáculo de conflicto que reafirma la autoridad del líder manipulador. En otras palabras, mientras la atención está centrada en la batalla entre las mujeres trianguladas, el poder del manipulador queda incuestionado y su influencia se refuerza. Además, este tipo de dinámicas genera una normalización de la agresión dentro del grupo, lo que permite que el manipulador repita la estrategia con otras personas en el futuro. La mujer ariete, por su parte, se vuelve cada vez más dependiente de su rol de agresora, pues ha invertido emocionalmente en la narrativa de que está defendiendo su estatus o incluso una causa justa. Su implicación en la agresión hace que se vuelva difícil para ella reconocer la manipulación de que ha sido víctima, lo que la ata aún más al grupo y al manipulador. El proceso de triangulación en grupos coercitivos es un mecanismo sofisticado de manipulación psicológica que se basa en la explotación de vulnerabilidades individuales. La mujer seleccionada para el rol de ariete no es elegida al azar, sino que es cuidadosamente identificada en función de su baja autoestima, su dependencia emocional y su necesidad de pertenencia. Una vez dentro de la dinámica, su identidad y percepción de sí misma quedan subordinadas a la narrativa del manipulador, lo que la lleva a atacar a otra mujer sin cuestionar los motivos detrás de su conducta. El resultado final es una estructura de poder más sólida dentro del grupo, donde la atención se centra en los conflictos entre los miembros, mientras el verdadero instigador se mantiene en una posición de control absoluto. Esta dinámica no solo perpetúa el abuso psicológico dentro del grupo, sino que también dificulta la salida de las personas atrapadas en estos juegos de manipulación, pues la propia víctima de triangulación puede convertirse con el tiempo en un nuevo eslabón de la cadena de abuso. La mujer como objetivo dentro de la dinámica de triangulación.
Factores que predisponen, bueno, ya hemos dicho, ¿no? La baja autoestima, la búsqueda de validación externa, y la dependencia emocional y vulnerabilidad psicológica. Las personas con altos niveles de dependencia emocional suelen ser más susceptibles a la manipulación, porque buscan relaciones en las que puedan sentirse protegidas o dirigidas. La necesidad de apoyo externo se convierte en un punto de anclaje para el manipulador, quien actúa como figura de referencia y refuerzo emocional. En este contexto, la víctima de triangulación desarrolla una fuerte lealtad hacia el manipulador, al punto de interiorizar sus creencias y actuar en su nombre sin cuestionar su rol dentro de la estructura de poder. Y también la necesidad de pertenencia y miedo al rechazo en grupos. La teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow plantea que la necesidad de pertenencia es un motor fundamental en la conducta humana. En un grupo coercitivo donde se ofrece una comunidad aparente, la exclusión social se percibe como un castigo devastador. Esta dinámica de miedo al ostracismo facilita la manipulación, pues la víctima teme las consecuencias de desafiar la estructura de poder y, por ende, obedece ciegamente las órdenes que recibe. El papel de las mujeres dentro de los grupos coercitivos y su instrumentalización. Desde tiempos inmemoriales, las estructuras de poder han encontrado a la figura femenina un recurso moldeable, una herramienta de dominación disfrazada de protagonismo, una pieza sacrificable dentro del ajedrez de la manipulación. En los grupos coercitivos esta dinámica se acentúa de manera perversa, convirtiendo a las mujeres en engranajes fundamentales del ciclo de control, pero no como sujetos plenos de agencia, sino como instrumentos que refuerzan el poder central. La identidad femenina dentro de estas redes no es libre, es una construcción impuesta, diseñada para ajustarse a los intereses del líder o del núcleo controlador. Las mujeres en estos entornos no existen en sí mismas, sino en función de la narrativa que se les otorga. Son exaltadas o humilladas según convenga, enfrentadas entre sí en un cruel teatro donde cada una es a la vez víctima y verdugo, creyéndose elegida mientras camina hacia su propia anulación. Esta instrumentalización se presenta bajo múltiples formas, pero hay 3 patrones específicamente recurrentes que permiten sostener la estructura coercitiva mediante la división, la rivalidad y la sumisión absoluta. La protegida y la ariete, la falsa dicotomía del favor y la condena. En este juego el poder establece un contraste que no es casual ni inocente. Por un lado se elige a una mujer para ser la favorita, la protegida, la musa, el modelo a seguir. Por otro se designa a otra como su opuesto, su sombra, su antagonista. A ojos de todos, la primera se convierte en la extensión de la voluntad del líder o del grupo dominante, un ejemplo de lealtad y virtud según los parámetros impuestos. Su posición le otorga un falso poder, una sensación de importancia que la ciega ante la verdad más evidente. Su rol solo existe porque la segunda también ha sido elegida, pero en el otro extremo del espectro. La mujer convertida en ariete es aquella a la que se le asigna la función de atacar, de humillar, de aplastar simbólicamente a la rival, sin darse cuenta de que el mismo sistema que la engrandece hoy la destruirá mañana. La otra, la condenada, no comprende del todo por qué la hostilidad se ha volcado contra ella. Siente el peso del rechazo y la agresión, pero no puede ver las cuerdas que mueven el teatro de su exclusión. No es un proceso natural ni una cuestión de mérito. Es un mecanismo diseñado para generar paranoia, para dividir y para reforzar la dependencia del grupo hacia el líder, quien se posiciona como el árbitro supremo de estos destinos. La víctima y la verdugo, el castigo como lealtad.
En este segundo escenario, la manipulación se refina y adopta la forma de una falsa cruzada moral. Aquí una mujer es señalada como culpable de alguna falta, real o inventada, y el grupo necesita un agente que ejecute el castigo. Es entonces cuando otra mujer, a menudo con la sensación de estar haciendo lo correcto, asume el rol de verdugo, convencida de que está actuando en nombre de la justicia, la moral o la lealtad al grupo. Este mecanismo es especialmente insidioso porque convierte la agresión en virtud. La mujer que castiga siente que su violencia es legítima, que sus acciones la acercan al líder, que tiene la aceptación del grupo, que al destruir a otra está demostrando su compromiso. Pero no se da cuenta de que ella también está atrapada en la misma red, que el castigo que hoy imparte, mañana puede recaer sobre ella. Es un juego peligroso donde el poder se reserva siempre la última palabra y donde quien se convierte en verdugo no tarda en descubrir que en el fondo siempre ha sido otra víctima más. El espejo de la comparación, el juego cruel de la validación efímera. No hay arma de manipulación más eficaz que la comparación constante, el reflejo distorsionado de una lucha en la que ninguna mujer gana, pero en la que todas se desgastan. En este esquema perverso, una mujer es encumbrada y adornada con halagos, presentada como la epítome de la virtud, la inteligencia o el atractivo, mientras que la otra es relegada a la sombra, humillada con sutiles desprecios o abiertas descalificaciones. La trampa está tendida. El valor de cada una no radica en su esencia ni en sus méritos, sino en la posición que le ha sido asignada, en una jerarquía artificial, caprichosa e interesada. Este juego no es casual. Su propósito es desatar una guerra silenciosa, un combate por la validación que nunca se obtiene de manera definitiva. La mujer degradada, ansiosa por escapar de su condición de paria, se esfuerza desesperadamente por demostrar su valía, por ganar la aprobación que le ha sido negada, por probar que también merece un lugar bajo la luz. Pero la idealizada, la que en apariencia ha vencido, tampoco es libre. Su estatus pende de un hilo. No depende de su autenticidad, ni de su belleza, ni de su fuerza, sino del juicio voluble de quien dicta las reglas. Un solo desliz, una palabra mal interpretada, una muestra de independencia y de pronto su corona se deshace entre los dedos. La misma estructura que la encumbró la arrastra sin piedad al abismo del desprecio. La comparación se convierte en un ciclo interminable de ansiedad y sumisión. La que fue humillada aspira a ser validada. La que fue enaltecida vive con el terror de caer. Ambas están atrapadas en un mecanismo sádico que no controlan, que no tiene lógica ni final, porque la verdadera victoria no está en el reconocimiento, sino en el sometimiento del sistema de manipulación. Y mientras ellas compiten por una recompensa efímera, quien orquesta la dinámica, el titiritero, se regocija en su poder, sabiendo que la fragmentación garantiza un dominio absoluto. El espejo de comparación no es solo un reflejo, es un laberinto sin salida, un arma de control que convierte la identidad en un espejismo y la autoestima en un campo de batalla donde nunca se lucha en igualdad de condiciones. El espejismo del poder y la verdad ineludible. Estos mecanismos de control no son aleatorios ni espontáneos, son tácticas deliberadas que buscan dividir para reinar, manipular para someter. Las mujeres que participan en estas dinámicas lo hacen creyendo que están eligiendo su propio camino, sin darse cuenta de que las opciones que se les han dado nunca han sido reales. El poder que creen ostentar es un espejismo, una ilusión que solo se mantiene mientras cumplen su función. La triste realidad es que en estos grupos coercitivos ninguna mujer está realmente a salvo. La favorita de hoy puede ser la sacrificada de mañana. La verdugo puede convertirse en víctima con un simple cambio de perspectiva dentro del grupo. La única forma de escapar de esta rueda de manipulación es verla por lo que es. Un juego diseñado para mantener a todas atrapadas, enfrentadas, dependientes. Solo quien despierta y se niega a jugar puede recuperar su verdadero poder,
uno que no depende de la aprobación externa, sino de la libertad de ser y de existir más allá del control impuesto. Mecanismos de manipulación en la triangulación. La manipulación dentro de la triangulación no ocurre de manera fortuita ni espontánea. Muy por el contrario, responde a patrones bien estudiados dentro de la psicología de la influencia y la dominación. Estructuras que han sido documentadas en múltiples contextos, desde relaciones abusivas hasta dinámicas de control en sectas y grupos coercitivos. La víctima, sin darse cuenta, es arrastrada a un entramado psicológico que la deja vulnerable, atrapada en un ciclo de validación y dependencia del que le será extremadamente difícil salir. Veremos ahora los mecanismos fundamentales mediante los cuales la triangulación es ejecutada con precisión quirúrgica, despojando poco a poco a la víctima de su autonomía y de su capacidad de cuestionar la realidad que se le impone. 1. Halagos y sobrevalorización inicial. Love bombing. El primer paso para someter a una víctima dentro del juego de la triangulación es envolverla en una atmósfera de sobrevalorización y halagos. Este mecanismo, conocido como love bombing, es ampliamente utilizado en relaciones abusivas y procesos de captación sectaria. En esta fase, el manipulador inunda a su objetivo con elogios desmesurados, atención exclusiva y gestos de aparente afecto que generan en la víctima una sensación de unicidad e importancia desbordante. La persona comienza a sentirse especial, apreciada, de un modo que nunca antes, jamás, había experimentado. Es la favorita, la elegida, aquella a la que se le presta una atención privilegiada. En su mente, el vínculo con el manipulador se convierte en algo único, en una relación que trasciende lo ordinario. Pero esta sobrevalorización no es genuina ni gratuita, sino parte de un mecanismo diseñado meticulosamente para generar una dependencia emocional insidiosa. Como explican Babiak y Hare en su estudio sobre la manipulación narcisista, el love bombing no es más que la antesala de un ciclo de abuso, un anzuelo psicológico que atrapa a la víctima en la necesidad constante de mantener este nivel de validación. Lo que no sabe, lo que no puede prever, es que todo ese aprecio será retirado de forma súbita, dejándola en un estado de incertidumbre y ansiedad que facilitará su sometimiento. 2. Comparaciones constantes y sembrado de dudas. Una vez que la víctima ha sido atrapada por la validación inicial, el manipulador comienza a introducir pequeñas dosis de inseguridad. Hábilmente dosificadas, de manera casi imperceptible al principio. Esta fase es crucial porque poco a poco se le arrebata la sensación de seguridad y se le introduce en un estado de comparación constante. Las frases son sutiles, aparentemente inofensivas, pero cargadas de una intención corrosiva. Por ejemplo, me recuerdas mucho a tal persona. Ella también es increíblemente inteligente y hermosa. Otro ejemplo. Tal persona me ayuda mucho con esto. Seguro que tú también podrías hacer algo mejor. O a tal persona la admiro por su lealtad. Espero que tú también demuestres esa misma lealtad. Estas comparaciones tienen un propósito claro: generar inseguridad y despertar en la víctima el deseo de probar su valía, de demostrar que merece seguir siendo especial. Como señala Festinger en su teoría de la comparación social, los individuos evalúan su propio valor a partir de referencias externas, y en un entorno donde la validación proviene exclusivamente del manipulador, la víctima comienza a competir inconscientemente para mantener su estatus. Hablamos de lealtad, pero también puede ser en la triangulación hecha mediante, por ejemplo, la inteligencia o la apariencia física, cualquier virtud que el manipulador utilice, vaya. Lo que antes parecía una relación de confianza y complicidad, ahora se convierte en una competencia silenciosa,
en un esfuerzo incesante por no ser reemplazada, por demostrar que es digna de la atención y el afecto que se le prometió al inicio. La autoestima comienza a erosionarse, el miedo al abandono se intensifica y la víctima queda atrapada en un juego en el que nunca podrá ganar. La triangulación, pues, no es solo un juego cruel de favoritismos y desprecios, sino un mecanismo de control meticulosamente diseñado para crear dependencia y sumisión. Hablaremos ahora, profundizaremos en el papel del castigo y la invalidación dentro de este proceso, explorando cómo la manipulación utiliza la retirada de afecto y la humillación como herramientas definitivas para someter por completo a sus víctimas. Provocación de celos y resentimiento. En este punto, la víctima ha internalizado la competencia y percibe a la tercera persona como una amenaza. El manipulador refuerza esta percepción, pero de manera sutil y efectiva, introduciendo elementos que despierten celos y resentimiento. Un minuto, ahora mismo vengo. Decíamos, perdón. Hablábamos de la provocación de celos y resentimiento. En este punto, la víctima ha internalizado la competencia y percibe a la tercera persona como una amenaza. El manipulador refuerza esta percepción de manera sutil pero efectiva, introduciendo elementos que despierten celos y resentimiento. Exclusión selectiva. La víctima es apartada de ciertas conversaciones o actividades para generar sensación de reemplazo. Aprobación diferencial. Se exageran las virtudes de la otra persona, mientras se minimizan las de la víctima. Doble vínculo. Se envían mensajes contradictorios que crean confusión y ansiedad en la víctima. Estas tácticas refuerzan la paranoia y el deseo de aceptación, lo que lleva a la víctima a atacar a la tercera persona sin necesidad de que el manipulador intervenga activamente.
Como resultado, la rivalidad se consolida, y el manipulador puede sentarse a observar el conflicto que él mismo ha orquestado. Alternancia y manipulación. El juego de control en la triangulación. La alternancia en la triangulación no es un fenómeno casual ni aleatorio, sino una estrategia meticulosamente diseñada para maximizar la confusión, la dependencia y la necesidad de validación en la víctima. El manipulador, ya sea un líder sectario, un narcisista o un psicópata social, ejerce su influencia mediante un juego dinámico de refuerzo intermitente, alternando entre la idealización y el desprecio. Saludos, James. Gracias por escribir. Así ya sé que funciona el chat. El refuerzo intermitente y su impacto psicológico. El refuerzo intermitente es una técnica psicológica bien documentada que provoca un fuerte apego emocional en la víctima. Skinner describió este fenómeno en su trabajo sobre condicionamiento operante. Cuando las recompensas son impredecibles, el sujeto desarrolla una mayor compulsión por obtenerlas, lo que refuerza la conducta deseada. En este contexto, la mujer ariete se encuentra en un estado de ansiedad constante, buscando desesperadamente la validación del manipulador. Idealización. El manipulador otorga afecto, reconocimiento y exclusividad a la mujer seleccionada, convenciéndola de que es única y valiosa dentro del grupo. Aquí se refuerza su autoestima de manera artificial. Devaluación. Alternativamente, el manipulador retira el afecto, desvaloriza a la víctima y alaba a otra mujer dentro del grupo. Esto genera inseguridad y un sentimiento de competencia en la mujer ariete, llevándola a esforzarse aún más por recuperar su estatus privilegiado. El impacto de esta dinámica es devastador. La víctima no solo se somete al manipulador, sino que desarrolla una dependencia emocional insana, similar a la de un jugador adicto a las apuestas que espera una recompensa incierta. La comparación constante y la rivalidad inducida. El proceso de alternancia no solo es una herramienta de manipulación emocional, sino que además fomenta una rivalidad entre mujeres que refuerza la estructura de poder del manipulador. De manera estratégica, introduce comparaciones sutiles entre las víctimas. Eres mucho más tal virtud que ella, más guapa, por ejemplo, ¿no? Me encanta tu inteligencia, no como otras que solo buscan llamar la atención. Eres la única que realmente me comprende. Estas afirmaciones aparentemente halagadoras son en realidad armas de manipulación que siembran la discordia entre las víctimas, haciéndolas competir por la aprobación del manipulador. Como resultado, la mujer ariete internaliza la idea de que debe luchar por su lugar en el grupo, atacando a la otra mujer triangulada y perpetuando la dinámica tóxica. Es decir, los halagos siempre son comparativos. Son comparativos, no son absolutos, no son tú eres tal cosa y ya está, ¿no? Tú eres tal cosa, pero aquella. Son comparativos siempre. Efectos a largo plazo en la víctima. La alternancia constante entre la idealización y la devaluación provoca consecuencias psicológicas graves. Ansiedad y estrés crónico, la incertidumbre de no saber cuándo será valorada o descartada genera un estado permanente de angustia emocional. Dependencia emocional extrema, la víctima llega a considerar al manipulador como la única fuente de validación, perdiendo confianza en sí misma y en su criterio. Autoestima fracturada. A pesar de los momentos de idealización, la víctima se ve atrapada en un ciclo de desvalorización que erosiona su seguridad personal. En este contexto, el manipulador no solo controla a la mujer ariete, sino que también consigue su lealtad ciega, convirtiéndola en un ariete dispuesto a atacar a otras víctimas en su nombre.
Así, la alternancia no es solo un método de control, sino un mecanismo de perpetuación de la dinámica sectaria, asegurando que las mujeres dentro del grupo sean piezas funcionales en la estructura de poder establecida. La fase de triangulación, construcción de la rivalidad entre mujeres. La triangulación es un proceso cuidadosamente diseñado para generar rivalidad entre dos individuos, estableciendo el manipulador como el eje central de la dinámica. En este caso, la rivalidad inducida entre mujeres dentro de un grupo coercitivo no es casual ni espontánea, sino que es el resultado de una ingeniería psicológica meticulosamente ejecutada. En esta fase del proceso de triangulación se caracteriza por la introducción de una tercera figura femenina. La manipulación de las percepciones y emociones de la víctima y la instauración de una dinámica de competencia que refuerza la autoridad del manipulador y la cohesión disfuncional del grupo. Introducción de una tercera figura femenina en la dinámica de manipulación. El primer paso en la fase de triangulación consiste en la inserción de una tercera persona en la ecuación. Esta figura puede ser otra mujer dentro del grupo, o una referencia externa utilizada estratégicamente por el manipulador para generar inseguridad en la víctima. Por ejemplo, una novia hipotética. Puede ser o no real, no importa. La finalidad es clara: establecer una comparación constante que mantenga a la mujer instrumentalizada en un estado de ansiedad y vulnerabilidad. Esta técnica es habitual en entornos coercitivos, donde la fragmentación de la identidad de los miembros es una herramienta clave para el control. El manipulador suele seleccionar a la tercera figura con base en características que puedan suscitar inseguridad en la mujer ariete. Puede ser alguien que represente una amenaza directa a su posición en el grupo o, paradójicamente, alguien que el manipulador exalte de manera calculada para despertar un sentimiento de competencia. La tercera figura es presentada de forma ambigua, como alguien que puede ser vista tanto como una aliada como una adversaria, dependiendo de la manipulación ejercida por el psicópata o narcisista. Comparaciones estratégicas para generar inseguridad y competencia. La teoría de la comparación social de Leon Festinger sostiene que los individuos evalúan sus propias habilidades y atributos en función de la comparación con los demás. En una situación de triangulación manipulativa, el manipulador explota esta tendencia humana innata, introduciendo comparaciones estratégicas que refuerzan la inseguridad de la mujer ariete. La víctima de la manipulación comienza a cuestionar su propio valor también dentro del grupo y, sobre todo, su valor en relación con la percepción del manipulador. Estas comparaciones suelen adoptar diversas formas. Comparaciones directas. Ella es muy inteligente, pero tú tienes un carisma especial. Comparaciones indirectas. No sé cómo algunas personas pueden ser tan seguras de sí mismas sin tener realmente nada especial. Comentarios ambiguos. Si fueras más como ella, en algunos aspectos podrías ser imparable. La clave está en la ambigüedad de los comentarios. El manipulador nunca establece una jerarquía clara entre las mujeres involucradas, sino que deja abierta la interpretación para que la víctima se sienta obligada a probar su valía y a competir por la validación. Alternancia entre elogios y críticas para desestabilizar emocionalmente a la persona manipulada. Una de las herramientas más efectivas en la construcción de la rivalidad es la alternancia entre elogios y críticas. Este patrón intermitente es una manifestación de lo que se conoce como psicología como refuerzo intermitente, un mecanismo de condicionamiento operante en que los refuerzos, elogios, se otorgan de manera impredecible, lo que incrementa la dependencia emocional de la víctima hacia el manipulador. El manipulador primero ensalza a la mujer ariete con halagos exagerados, reforzando su sentido de superioridad. Sin embargo, en el momento en que percibe que la víctima ha desarrollado una sensación de seguridad en su rol dentro del grupo, introduce ya una crítica velada o una comparación negativa con la tercera figura.
Esta alternancia genera una constante incertidumbre emocional que hace que la mujer ariete busque recuperar la aprobación perdida. Ejemplos. Eres increíblemente guapa, por ejemplo, ¿no? O leal o inteligente. Pero a veces no tienes la misma chispa que ella. O siempre confío en ti, aunque algunas personas han comentado que últimamente te noto diferente. Tu sentido del humor es único, aunque a veces me pregunto si ella tiene una conexión más profunda con lo que digo. El objetivo final es quebrantar la estabilidad emocional de la víctima, manteniéndola en un estado de alerta constante que la haga más maleable a la manipulación. Y ahora vamos con la creación del sesgo de escasez. Percepción de que la validación del manipulador es un recurso limitado. La validación y el reconocimiento son recursos altamente valorados en entornos de manipulación psicológica. El manipulador explota la necesidad de aceptación de la víctima a través de la creación del sesgo de escasez. Cialdini, 2001. Una distorsión cognitiva en la que algo parece más valioso cuando se percibe como limitado o difícil de obtener. En este contexto, el manipulador hace creer a la mujer ariete que su aprobación es un bien escaso, que solo unas pocas personas pueden alcanzar plenamente. La introducción de una tercera figura femenina refuerza esta percepción al hacer que la víctima sienta que está en una constante competencia por la validación. Algunas estrategias utilizadas incluyen mostrar favoritismo intermitente entre la mujer ariete y la tercera figura, asegurándose de que ninguna de ellas sienta seguridad absoluta en su posición. Dar la impresión de que la aceptación del manipulador es ganada mediante la demostración de lealtad y sumisión. Retirar la validación de manera arbitraria para incrementar la necesidad de aprobación por parte de la víctima. El resultado de esta manipulación es un estado de dependencia emocional extrema en la mujer ariete, quien llegará al punto de considerar imprescindible la validación del manipulador y, por ende, verá a la tercera figura como una amenaza directa que debe ser neutralizada. La construcción de la rivalidad entre mujeres en una dinámica de triangulación dentro de grupos coercitivos no es un fenómeno espontáneo, sino un proceso cuidadosamente diseñado para maximizar el control del manipulador sobre las víctimas, a través de comparaciones estratégicas, alternancia entre elogios y críticas y la creación de sesgos de escasez. El manipulador establece un sistema de competencia artificial que refuerza su poder y desestabiliza emocionalmente a las mujeres involucradas. Comprender estos mecanismos es fundamental para identificar y desarticular las dinámicas de abuso psicológico dentro de entornos tóxicos y sectarios. Dinámicas de conflicto inducido, celos, envidia y agresión indirecta. En el contexto de las relaciones sociales, la agresión no siempre se manifiesta en formas directas o físicas. Dentro de grupos disfuncionales o con dinámicas coercitivas, el conflicto suele expresarse a través de formas más sutiles, pero igualmente destructivas. La agresión relacional, la envidia inducida y la instrumentalización del sentimiento de escasez emocional. Analizaremos ahora cómo se fomenta el conflicto entre mujeres a través de estas estrategias y cómo el manipulador se beneficia de la discordia que genera. Psicología de la agresión relacional. Cómo se fomenta el conflicto entre mujeres en grupos disfuncionales. La agresión relacional es un tipo de hostilidad que busca dañar a las relaciones interpersonales y la percepción social de la víctima, en lugar de causar daño físico directo. En contextos grupales, esta dinámica se convierte en una herramienta de poder utilizada por individuos manipuladores para debilitar la cohesión y someter psicológicamente a ciertos miembros del grupo. La agresión relacional en estos grupos se expresa mediante 1. Propagación de rumores y difamación, distorsionar la imagen de una persona dentro del grupo con información sesgada o directamente falsa. 2. Exclusión social premeditada, el uso de ostracismo como herramienta de castigo o disciplina. 3. Comparaciones despectivas,
enfrentar a dos personas resaltando constantemente sus diferencias en atributos percibidos como valiosos. 4. Ataques indirectos a la autoestima. Bromas disfrazadas de comentarios inofensivos que erosionan la confianza de la víctima. En el caso de las triangulaciones promovidas por figuras manipuladoras, estas técnicas se aplican de manera sistemática, con el objetivo de mantener a los miembros en un estado de competencia constante, asegurando que la atención del grupo nunca se enfoque en cuestionar la autoridad del manipulador. La instrumentalización de emociones negativas como medio de control. Los sentimientos de celos y envidia han sido objeto de estudio dentro de la psicología social y emocional como factores determinantes en la regulación de la autoestima y en la competencia social. Salovey and Rodin, 1984. Estas emociones, lejos de ser meras respuestas individuales, son poderosos mecanismos de influencia dentro de dinámicas grupales, especialmente en entornos donde el control psicológico y la manipulación emocional son el eje central de las interacciones. En estos contextos, la envidia y los celos no solo emergen de forma espontánea, sino que son activamente promovidos y magnificados por el manipulador, quien los utiliza como herramientas estratégicas para enfrentar a dos o más mujeres entre sí, sumiéndolas en un conflicto artificial que le permite ejercer control sin necesidad de una intervención directa. El manipulador, que opera con una precisión casi quirúrgica, identifica con rapidez las vulnerabilidades emocionales de cada una de las víctimas, y en particular de aquella que puede convertirse en su ariete, es decir, la mujer que canalizará su resentimiento y frustración hacia otra, sin cuestionar el origen de su malestar. Para conseguirlo, introduce de manera sistemática comparaciones calculadas, diseñadas para erosionar la autoestima y fomentar una competencia insana. Estas comparaciones pueden adoptar distintas formas, desde halagos estratégicos hacia otra mujer hasta insinuaciones sutiles que despiertan inseguridades latentes. No se trata de una manipulación burda ni evidente, sino de un proceso insidioso en el que el manipulador va sembrando pequeñas semillas de duda que con el tiempo germinarán en resentimiento y hostilidad. Puede alabar el carisma, la inteligencia, la apariencia, la belleza, el peso, la figura de otra mujer, en términos que sugieren que la ariete debe esforzarse más para ser merecedora de la misma validación. Puede insinuar que la otra mujer es más leal, más valiente, más admirada, más inteligente, estableciendo así una dinámica en que el ariete se siente en la obligación de demostrar su valía, de competir, de destacar por encima de la rival impuesta. No se da cuenta de que esta lucha no es real, sino fabricada artificialmente con el único propósito de debilitarla y hacerla dependiente del juicio del manipulador. Pero esta estrategia no se sostiene únicamente en la comparación. Para que la manipulación sea efectiva deben existir ciertos factores predisponentes que potencien su impacto. Entre los más relevantes se encuentran: 1. Una historia previa de rechazo y vulnerabilidad emocional. La ariete suele ser una mujer que ya ha experimentado episodios de inferiorización en su pasado. Puede haber sufrido exclusión social, comparaciones familiares desfavorables o haber sido relegada a un segundo plano en relaciones previas. Su temor al rechazo es un punto de entrada para el manipulador, quien explota esta herida emocional con maestría. 2. Un deseo latente de reconocimiento y validación. La manipulación es más efectiva cuando la víctima busca desesperadamente ser vista, reconocida, valorada. La ariete no desea simplemente ser aceptada, sino destacarse, superar a su rival, convertirse en la favorita. Este anhelo es lo que la hace especialmente vulnerable a la dinámica de triangulación y a los juegos de comparación. 3. Un sistema de refuerzo intermitente que alterna elogios y críticas. Uno de los mecanismos más sofisticados del manipulador es la alternancia entre el refuerzo positivo y la invalidación sutil. En un momento la ariete es exaltada, se le hace sentir única e insustituible. Al siguiente se le hace notar de manera apenas perceptible que no está a la altura, que hay otra mujer que en ciertos aspectos la supera,
Este vaivén de validación y desaprobación genera una inestabilidad emocional extrema, atrapando a la víctima en un ciclo de búsqueda incesante de aprobación. El resultado final es un enfrentamiento artificial entre mujeres que en otras circunstancias no tendrían motivo alguno para competir. Un ciclo de ataques y respuestas defensivas que desgasta emocionalmente a ambas partes, mientras que el manipulador se mantiene al margen observando cómo la discordia que él mismo sembró se desarrolla sin necesidad de que intervenga directamente. Él no es visto como el causante del conflicto. Por el contrario, puede incluso adoptar el papel de mediador, de consejero, de figura benevolente que intenta ayudar a calmar la situación, reforzando así su posición de poder y perpetuando el ciclo de dependencia. Este tipo de manipulación no solo tiene consecuencias devastadoras a nivel individual, destruyendo la autoestima y la estabilidad emocional de las víctimas, sino que también contribuye a la fragmentación y debilitamiento de cualquier estructura grupal. La cohesión se disuelve, la confianza se erosiona y el manipulador queda en una posición de dominio absoluto, pues ha logrado dividir para reinar. Efecto del refuerzo intermitente en la radicalización de la hostilidad. El refuerzo intermitente es una técnica psicológica en la que una recompensa es administrada de manera inconsistente, creando un alto nivel de dependencia y reforzando patrones de comportamiento difíciles de extinguir. Skinner, 1953. En el contexto de la triangulación, esta técnica se utiliza para mantener la atención y devoción de la mujer ariete, asegurándose de que continúe atacando a su rival con intensidad creciente. El refuerzo intermitente como motor de la triangulación y la manipulación emocional. Dentro de las dinámicas de triangulación emocional, uno de los mecanismos más efectivos y devastadores es el uso del refuerzo intermitente. Una estrategia psicológica que alterna de manera impredecible periodos de atención y validación con momentos de desapego y desprecio. Esta técnica, ampliamente documentada en estudios sobre manipulación emocional y control coercitivo, es utilizada por el manipulador para generar dependencia psicológica en sus víctimas y para intensificar los conflictos entre ellas sin necesidad de intervenir directamente. En el contexto específico de la triangulación, el refuerzo intermitente se manifiesta a través de un patrón cíclico que juega con la percepción de la víctima, su sentido de autoestima y su necesidad de aprobación. Este ciclo consta de 3 pasos fundamentales diseñados para manipular la respuesta emocional de la mujer ariete y empujarla hacia un estado de lucha constante por la validación del manipulador. Momentos de atención y exclusividad, la fase de recompensa emocional. En esta etapa, el manipulador establece una conexión intensa con la mujer ariete, prodigándola elogios, atenciones y muestras de afecto. No se trata de un simple gesto de cortesía o aprecio genuino, sino de una estrategia calculada para crear un vínculo emocional desigual, en el que la víctima se sienta especial, única y privilegiada. El manipulador puede hacer comentarios que refuercen esta sensación de exclusividad. Siempre supe que tú eras diferente, que en ti puedo confiar. Eres la única que realmente me entiende, no como otras personas que solo buscan aprovecharse. Contigo puedo ser realmente yo mismo. Estos momentos de validación generan en la ariete una intensa sensación de gratificación emocional. Lo que refuerza su apego al manipulador y le hace más receptiva a sus futuras manipulaciones. Sin embargo, esta fase de recompensa no es permanente, al contrario. Es el primer paso en una espiral de dependencia que desembocará en ansiedad y competencia. Fases de indiferencia calculada, la siembra de la inseguridad. Una vez consolidado el vínculo con la ariete, el manipulador introduce un cambio abrupto en su comportamiento. De pronto, reduce drásticamente la atención que le brinda,
mostrando frialdad, indiferencia o incluso ignorándola por completo. Este distanciamiento no es accidental ni responde a un factor externo. Es una maniobra intencional cuyo propósito es sembrar la ansiedad y el desconcierto en la víctima. Para aumentar su efecto, el manipulador redirige su atención a otra mujer dentro de la triangulación, haciendo comentarios o demostraciones de afecto que la ariete percibirá como una amenaza a su posición privilegiada. Puede elogiar a la rival de manera evidente o simplemente interactuar con ella de una forma más cercana, provocando en la ariete celos. El mensaje subyacente es claro, aunque nunca se exprese de manera explícita. Tu lugar no está asegurado. Tienes que ganártelo. Puedes ser reemplazada. Este cambio de actitud provoca en la ariete un estado de ansiedad extrema, ya que su fuente de validación ha sido retirada sin previo aviso. Su autoestima se tambalea y su pensamiento se ve atrapado en un ciclo de duda e inseguridad. ¿Hice algo mal? ¿Ya no le interesó? ¿Por qué ahora se fija más en ella? La desesperación por recuperar la atención perdida la empuja a actuar de manera impulsiva y reactiva, lo que facilita la siguiente fase del ciclo. Retorno de la validación, el refuerzo de la agresión. Después de un periodo de indiferencia, el manipulador reintroduce la validación de manera selectiva. Sin embargo, este retorno del afecto no es incondicional ni gratuito. Se otorga como recompensa a un comportamiento específico, generalmente la hostilidad de la ariete hacia la otra mujer. Si la ariete muestra actitudes de desprecio, rivalidad o agresión hacia la mujer con la que ha sido comparada, el manipulador reacciona con gestos de aprobación que pueden manifestarse de diferentes maneras. Un comentario sutil de complicidad: me gusta que seas así, eres fuerte. Una sonrisa o un gesto de satisfacción cuando la ariete descalifica a la otra mujer. Un regreso repentino de la atención y los elogios, reforzando la idea de que su actitud fue la correcta. Este refuerzo positivo crea una asociación mental en la ariete. Para recuperar la atención del manipulador, debo atacar a mi rival. Así, el conflicto entre ambas mujeres se intensifica progresivamente, convirtiéndose en un enfrentamiento cada vez más destructivo en el que ambas pierden, mientras que el manipulador permanece intocable en su posición de poder. El ciclo de dependencia y destrucción, ¿cómo se perpetúa el conflicto? A medida que este patrón de refuerzo intermitente se repite, la ariete se vuelve cada vez más dependiente del manipulador y más hostil hacia su rival. La necesidad de validación la lleva a intensificar su agresividad, cayendo en un estado de obsesión por mantener su lugar privilegiado. Un segundo, que voy a conectar el móvil, que se me está quedando sin batería. Un segundito. La otra mujer, por su parte, puede responder con una actitud defensiva, lo que alimenta aún más la confrontación. Lo más perverso de esta estrategia es que el manipulador no necesita intervenir activamente en el conflicto. Ha diseñado el escenario de tal forma que la rivalidad se perpetúa por sí sola. Él se mantiene como un observador pasivo, beneficiándose del caos sin que su papel como instigador sea evidente. Su posición se fortalece aún más, pues ambas mujeres agotadas y emocionalmente debilitadas recurren a él en busca de aprobación y seguridad, cerrando así el círculo vicioso de dependencia. En última instancia, el refuerzo intermitente no solo destruye la autoestima de las víctimas, sino que también socava cualquier posibilidad de sororidad o alianza entre ellas. El manipulador consigue dividir para reinar, manteniendo el control absoluto sin necesidad de ejercerlo de forma específica. Así, la verdadera victoria no es de ninguna de las mujeres enfrentadas, sino de quien ha diseñado la partida desde las sombras.
El conflicto inducido entre mujeres en contextos de manipulación coercitiva es un fenómeno que se alimenta de estructuras psicológicas profundamente arraigadas, como la competencia social y la necesidad de validación. A través de la agresión relacional, la instrumentalización de emociones negativas y el refuerzo intermitente, el manipulador logra crear un estado de hostilidad constante que le permite consolidar su poder sin exponerse directamente. Entender estos mecanismos no solo ayuda a identificar dinámicas tóxicas dentro de los grupos, sino que también proporciona herramientas para la intervención y desactivación de estos círculos de conflicto. El papel del manipulador, omisión estratégica y refuerzo del conflicto. En la dinámica de la triangulación dentro de grupos coercitivos o sectarios, el rol del manipulador es fundamental para la perpetuación del conflicto entre las partes involucradas. A diferencia de lo que podría pensarse, el manipulador no interviene de manera directa o agresiva en la confrontación, sino que se esconde tras una estrategia calculada de omisión y refuerzo intermitente. Su habilidad radica en fomentar el enfrentamiento sin ser identificado como la causa del mismo, permitiéndole conservar su posición de poder y control dentro del grupo. Retiro aparente del manipulador para evitar ser identificado como instigador. Uno de los mecanismos más sutiles y efectivos utilizados por los manipuladores en la triangulación es la omisión estratégica. A medida que la rivalidad entre las mujeres trianguladas se intensifica, el manipulador se retrae de la interacción directa, proyectando una imagen de neutralidad o incluso de desinterés por el conflicto. Esta retirada tiene dos funciones principales o fundamentales. En primer lugar, evita que el manipulador sea percibido como el origen del problema, lo que le protege de ser confrontado o acusado. En segundo lugar, permite que las personas manipuladas crean que están actuando por su propia iniciativa, lo que refuerza la ilusión de que su animadversión es genuina y no inducida. Este fenómeno se alinea con la teoría del efecto de la mano invisible, Goffman, 1959, donde los agentes sociales manipulan interacciones sin revelar su verdadera influencia. En la práctica, esto significa que el manipulador puede incluso mostrarse confundido o afectado por el conflicto, consolidando su posición de víctima o de figura imparcial. Reforzamiento selectivo de la agresión con sesgos de confirmación. El manipulador no se mantiene completamente pasivo, sino que interviene en momentos clave para potenciar el conflicto. Uno de sus métodos más efectivos es el refuerzo selectivo. Ofrece recompensas emocionales o validación sutil a la persona que ataca, reforzando así su agresión. Según la teoría de la identidad social, Dagfeld y Turner, 1979, las personas buscan categorizarse dentro de grupos que refuercen su autoestima y validen sus creencias. El manipulador explota este principio al otorgar pequeños reconocimientos o apoyos indirectos que validan la postura de una de las partes y exacerban su hostilidad hacia la otra. Esto se traduce en gestos como me gusta, en comentarios agresivos, susurros privados de apoyo o insinuaciones sobre la supuesta veracidad de las críticas dirigidas a la mujer objetivo. El sesgo de confirmación también juega un papel esencial en este proceso. Al reforzar selectivamente ciertos comportamientos o creencias, el manipulador consigue que las partes involucradas en la disputa se convenzan aún más de que su percepción es objetiva y justificada. Así, el conflicto se convierte en un círculo vicioso, donde cada ataque encuentra un nuevo motivo de justificación y refuerzo. Cómo el manipulador se beneficia de la destrucción mutua sin exponerse. El objetivo final del manipulador dentro de la triangulación no es simplemente generar conflicto, sino obtener un beneficio directo de la hostilidad entre las partes. En muchos casos esto se traduce en la eliminación o debilitamiento de una figura femenina que en algún momento representó una amenaza para su posición de poder o que le rechazó. Como resultado de la triangulación, la mujer que inicialmente tuvo una postura de independencia o rechazo hacia el manipulador
Es atacada de forma implacable por la otra mujer que ha sido instrumentalizada, lo que la aísla socialmente y debilita su posición dentro del grupo. Al mismo tiempo, el manipulador refuerza su control sobre la mujer que perpetúa la agresión. Esta, al sentirse validada y necesitada, se vuelve aún más dependiente de él, consolidando su lealtad y su rol dentro del entramado de manipulación. Esta estrategia permite al manipulador mantener un sistema de dominación donde las víctimas son también verdugos, sin que él tenga que ensuciarse las manos directamente. Esta técnica también ha sido identificada en el ámbito del abuso psicológico en relaciones tóxicas y entornos coercitivos. Estudios sobre abuso narcisista, Rawani Durbasula 2018, han demostrado que una de las estrategias más utilizadas por personas manipuladoras es la provocación de conflictos internos en sus entornos para desviar la atención de sus propias acciones y consolidar su posición de liderazgo o autoridad. En conclusión, el manipulador dentro de la triangulación sectaria o coercitiva opera desde una posición calculadora de omisión estratégica y refuerzo indirecto. Su retirada aparente lo protege de ser identificado como instigador. Su refuerzo selectivo amplifica el conflicto y su beneficio final es la destrucción de su oposición, sin exponer su verdadero rol en la dinámica. Comprender este proceso es clave para desmantelar los mecanismos de manipulación y para evitar caer en la trampa psicológica. El desenlace, desgaste emocional y ciclo de descarte. En la dinámica de triangulación dentro de grupos coercitivos, el desenlace es una fase inevitable que culmina con el agotamiento emocional y la eventual desvalorización de una de las partes involucradas. Este proceso no solo destruye las relaciones interpersonales de quienes han sido instrumentalizadas, sino que también deja secuelas psicológicas profundas que pueden perdurar a lo largo del tiempo. Posibles resultados. Una vez establecida la rivalidad y exacerbado el conflicto entre las mujeres trianguladas, la situación suele derivar en dos desenlaces predominantes. 1. La víctima no responde y es atacada de forma colectiva. Cuando la persona objeto de triangulación decide no entrar en la provocación, el manipulador y la mujer instrumentalizada refuerzan su hostilidad. La falta de reacción puede ser interpretada como una amenaza en la estructura de poder impuesta por el manipulador, quien intensifica la agresión para forzar una respuesta emocional o simplemente para demostrar su dominio ante los observadores del conflicto. Este escenario a menudo conduce a la difamación colectiva, en el cual la víctima es desacreditada a través de narrativas distorsionadas que buscan consolidar la imagen del manipulador como víctima o justiciero. Además, el grupo influenciado por sesgos cognitivos como el sesgo de conformidad puede participar activamente en el ataque, reafirmando la posición del agresor y eliminando cualquier posibilidad de disidencia interna. Otro supuesto. La víctima se defiende y la triangulación se convierte en un conflicto prolongado. En este caso, la respuesta de la víctima se percibe como un desafío que justifica la agresión inicial. La mujer instrumentalizada, ya inmersa en la narrativa del manipulador, intensifica sus ataques con el objetivo de reafirmar su posición de favorita y de seguir recibiendo validación. Este proceso puede prolongarse indefinidamente con escaladas progresivas de violencia psicológica y simbólica. Galtung, 1969. La cámara de eco dentro del grupo manipulado impide la posibilidad de resolución, ya que cualquier intento de defensa por parte de la víctima es interpretado como una confirmación de su culpabilidad. El manipulador, por su parte, observa y modula el conflicto a conveniencia, reforzando la percepción de enemistad entre las partes. El eventual desgaste de la mujer triangulada y su descarte. Toda estrategia de manipulación basada en la triangulación tiene una vida útil limitada. Con el tiempo, la mujer instrumentalizada comienza a experimentar fatiga emocional, pues el refuerzo positivo del manipulador se vuelve intermitente o incluso desaparece. El uso constante de la agresión y la competencia forzada generan en ella un estado de disonancia cognitiva, en el cual su identidad y sus acciones entran en conflicto. El manipulador, una vez que ha extraído suficiente beneficio de la situación, procede a descartar a la mujer ariete en favor de una nueva diana de manipulación. Este descarte puede tomar diversas formas. 1.
La mujer triangulada es desacreditada ante el grupo por el mismo manipulador que la utilizó. 2. Se le presenta una nueva rival para que repita el ciclo con alguien más. 3. Se le excluye progresivamente dejándola sin el refuerzo positivo que inicialmente la atrajo. Al final del proceso, la mujer descartada enfrenta una crisis identitaria, pues el reconocimiento que la mantenía en la dinámica desaparece abruptamente, dejándola emocionalmente devastada y sin redes de apoyo. Impacto psicológico en la víctima y en la mujer instrumentalizada. El desgaste emocional de las personas involucradas en este tipo de dinámicas tiene repercusiones psicológicas profundas. Tanto la víctima inicial como la mujer ariete terminan experimentando efectos perjudiciales. 1. En la víctima de ataque, trastorno de estrés postraumático derivado del acoso prolongado, Herman, 1992. Erosión de la autoestima y desconfianza hacia futuras relaciones interpersonales. Sentimiento de impotencia y desesperanza aprendida, Seligman, 1975. En la mujer instrumentalizada o ariete, disonancia cognitiva al darse cuenta de que fue utilizada y luego descartada. Sensación de humillación y vergüenza por haber sido manipulada. Y desarrollo de patrones de relación basados en la validación externa, lo que la predispone a caer de nuevo en dinámicas abusivas. El final del ciclo de triangulación no representa una resolución, sino una continuación de abuso en las nuevas formas. La capacidad del manipulador para reemplazar a sus peones le permite mantener el control sobre el grupo, garantizando que la estructura de poder siga intacta. El desgaste emocional y el ciclo de descarte son la culminación de un proceso de manipulación meticulosamente diseñado para mantener la supremacía del manipulador sin exponerlo directamente. Esta dinámica no solo destruye a nivel individual, sino que también perpetúa estructuras de control coercitivo dentro de grupos disfuncionales. Estrategias para detectar y neutralizar la triangulación en entornos coercitivos. La triangulación como una táctica de manipulación psicológica es particularmente efectiva en entornos coercitivos debido a la dinámica de poder, dependencia emocional y control social que caracteriza a estos grupos. La detección temprana y la aplicación de estrategias de neutralización resultan fundamentales para evitar ser instrumentalizada en un juego de confrontación destructiva. En los entornos sociales donde la manipulación y el control ejercen una influencia sutil pero devastadora, la capacidad de identificar patrones manipulativos desde sus primeras manifestaciones es fundamental para evitar caer en dinámicas destructivas. La triangulación, una de las estrategias más utilizadas en este tipo de comunidades, prospera. El conflicto inducido y la ruptura de vínculos de confianza. Por ello, desarrollar una conciencia aguda sobre los signos de manipulación es el primer paso para neutralizar su impacto. Existen ciertos indicadores que pueden alertar sobre la presencia de estas estrategias dentro del grupo. 1. Doble discurso y mensajes contradictorios, la siembra de la confusión y la desconfianza. Uno de los mecanismos más recurrentes en la triangulación es el uso de un doble discurso, donde el manipulador ofrece versiones diferentes de los mismos hechos, según la audiencia a la que se dirija. Esta técnica no solo genera confusión, sino que también erosiona la confianza entre las personas involucradas, alimentando tensiones que parecen espontáneas, pero que en realidad han sido cuidadosamente diseñadas. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el ámbito de la comunicación humana. Watzlawick, Babelas y Jackson, 1967, en Teoría de la comunicación humana, describen cómo los mensajes contradictorios pueden inducir estados de incertidumbre y malestar en los receptores, haciendo que se cuestione su propia percepción de la realidad. Ejemplos comunes de este tipo de manipulación incluyen un líder o miembro influyente de la comunidad que en privado critica duramente a una persona y en público la elogia o la defiende. La transmisión de mensajes vagos o ambiguos que pueden ser interpretados de múltiples maneras, permitiendo que el manipulador se desentienda de cualquier consecuencia negativa. La difusión de rumores contradictorios sobre una misma persona con el fin de debilitar su credibilidad.
Cuando se detectan estas inconsistencias en la comunicación dentro de un grupo, es esencial resistir la tentación de asumir automáticamente la veracidad de la información recibida y en su lugar contrastarla con fuentes directas. 2. Comparaciones y favoritismos fluctuantes. La inestabilidad como herramienta de control. A ver, un segundo. Vamos a quitar esta canción. Vamos a poner la siguiente, a ver. Esta. Otra manifestación clásica de la triangulación es la utilización de comparaciones y cambios abruptos en los favoritismos dentro del grupo. En este caso, el manipulador actúa como un árbitro invisible, distribuyendo su aprobación de manera desigual para fomentar rivalidades. La teoría de la comparación social de Festinger explica cómo los seres humanos tienden a evaluar su propio valor y competencia en relación con los demás. Los manipuladores explotan esta tendencia natural alternando entre la adulación y el desprecio según sus intereses estratégicos. Algunos signos de esta táctica incluyen una figura de autoridad que elogia excesivamente a una persona en un momento y poco después la ignora o critica en favor de otra. Cambios abruptos en la dinámica del grupo, donde ciertos miembros son exaltados como ejemplos a seguir y más adelante desechados sin motivo aparente. Comentarios que insinúan comparaciones constantes entre los integrantes del grupo, creando un ambiente competitivo y hostil. Este tipo de manipulación busca que los individuos luchen entre sí por la validación del líder, asegurando que nadie dentro del grupo se sienta lo suficientemente seguro como para desafiar su autoridad. La mejor defensa ante esta estrategia es reconocer que el favoritismo fluctuante es una táctica premeditada y no una consecuencia natural de la dinámica del grupo. Narrativas de rivalidad fabricada, el arte de la confrontación inducida. En los entornos altamente manipulativos, la creación deliberada de enemistades es una táctica clave para mantener a la comunidad dividida y vulnerable. El manipulador introduce sutilmente insinuaciones, medias verdades o rumores con el objetivo de sembrar discordia entre miembros que de otro modo podrían formar alianzas. Teifer y Turner, 1979, en su teoría de la identidad social, describe cómo las personas tienden a categorizarse en grupos y a desarrollar favoritismo por aquellos que consideran parte de su círculo. Los manipuladores explotan esta tendencia fomentando la fragmentación del grupo en facciones enfrentadas. Ejemplos. Sugerencias indirectas sobre la supuesta deslealtad de un miembro del grupo sin proporcionar pruebas concretas. Comentarios que siembran dudas sobre la verdadera intención de alguien, generando un clima de sospecha. La manipulación de malentendidos y diferencias menores para amplificarlas hasta convertirlas en conflictos irreconciliables. Cuando una comunidad se ve envuelta en disputas constantes sin una causa aparente, es importante considerar la posibilidad de que haya un actor manipulador operando en las sombras. La clave para contrarrestar esta estrategia es desarrollar un pensamiento crítico ante la información recibida y practicar la verificación directa con las personas involucradas antes de asumir su veracidad. Conclusión: la importancia de la vigilancia activa y la resistencia estratégica. El éxito de la manipulación dentro de comunidades tóxicas depende en gran medida de la incapacidad de sus miembros para reconocer estas tácticas a tiempo. Sin embargo, una vez que los patrones de triangulación y control se hacen evidentes, su efectividad disminuye drásticamente. Para evitar caer en estas dinámicas destructivas es fundamental ejercer un escepticismo saludable ante la información no verificada. Observar con atención las inconsistencias en el comportamiento de quienes ejercen influencia dentro del grupo. Identificar y resistir los intentos de división a través de la rivalidad inducida. Priorizar la comunicación directa con las partes involucradas en conflicto, antes de asumir posturas basadas en rumores. Al desarrollar estas habilidades de detección temprana es posible impedir que los manipuladores logren fracturar la cohesión del grupo y perpetuar su control a través de la confrontación artificial.
En última instancia, la clave para resistir la manipulación radica en la información, la claridad y la disposición a desafiar narrativas impuestas. Estrategias de autoprotección y límites emocionales. Para neutralizar la triangulación no solo es necesario identificarla, sino también contar con herramientas psicológicas que permitan evitar ser arrastrado a una confrontación forzada. Estas estrategias pueden dividirse en 3 ejes principales. 1. Distanciamiento emocional y neutralidad. La capacidad de mantenerse ecuánime frente a provocaciones es crucial. Al evitar reaccionar emocionalmente a los intentos de confrontación, se reduce la posibilidad de ser instrumentalizada. Algunas técnicas incluyen aplicación de la ley del hielo positiva. Consiste en mantener una postura de indiferencia emocional, sin alimentar la dinámica conflictiva. Toma de perspectiva cognitiva. Preguntarse cómo se beneficiaría esa persona si yo reaccionara de cierta forma. Ayuda a frenar respuestas impulsivas. Comunicación asertiva y control del discurso. La manipulación prospera en la ambigüedad comunicativa. Por ello, utilizar un lenguaje claro y directo es esencial para evitar tergiversaciones. Algunas estrategias incluyen reformulación de acusaciones. En lugar de responder defensivamente, plantear preguntas neutrales. ¿Cuál es la fuente de esta información? Negativa a participar en rumores o especulaciones. Adoptar una postura de prudencia al negarse a difundir información no verificada ayuda a frenar la triangulación en su etapa inicial. Construcción de alianzas saludables. El aislamiento es un objetivo clave del manipulador. Mantener redes de apoyo externas y fomentar relaciones basadas en la transparencia dificulta el establecimiento de una triangulación efectiva. Se recomienda verificación directa de información con la parte implicada antes de aceptar cualquier narrativa de conflicto. Fomentar el diálogo abierto y la resolución colaborativa de malentendidos para desmontar intentos de división artificiales. Importancia del conocimiento sobre dinámicas de abuso para evitar ser instrumentalizado. Bueno, y en ello estamos. Eso es lo que estamos haciendo aquí y ahora. El acceso a información sobre psicología de la manipulación es una herramienta fundamental para el empoderamiento personal y colectivo. La educación en dinámicas de abuso y control facilita la identificación temprana de patrones tóxicos y previene la participación involuntaria en esquemas de confrontación. Desarrollo de una mentalidad crítica ante la autoridad. El sesgo de autoridad hace que muchas personas acepten sin cuestionamiento las narrativas impuestas por figuras de liderazgo en entornos coercitivos. Milgram, 1963. Experimento sobre la obediencia. Aprender a evaluar la intención detrás de los discursos de poder ayuda a prevenir la manipulación. Fomento del autocuidado emocional y psicológico. La triangulación busca explotar inseguridades personales. Un fortalecimiento de la autoestima y el autoconcepto reduce la susceptibilidad a estas tácticas. Baumeister, 1993. Autoestima y regulación del comportamiento. Prácticas como la terapia cognitivo-conductual, la meditación y la reflexión sobre experiencias pasadas pueden ser de gran utilidad. Conclusión. La triangulación es una estrategia de manipulación insidiosa que prospera en entornos donde la competencia emocional y la validación externa dominan las interacciones sociales. Detectarla a tiempo y aplicar estrategias de neutralización permite evitar la instrumentalización en estos juegos psicológicos. Al fomentar un pensamiento crítico, establecer límites emocionales y promover una comunicación clara, es posible desarticular estos esquemas de control y recuperar la autonomía personal dentro de cualquier entorno social.
Bueno, mis chiquitines, hemos llegado al final. 2 horas casi de directo, a ver que mires, sí, 2 horas. Vamos a dar menos 6 minutos. Son las 7:30 de la tarde-noche. Y les ha hablado Iki. Muchas gracias por haber estado. Os quiero mucho, 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 mucho. Y cerramos en 3, 2, 1. ¡Mua!